Hola, ¿qué tal? Hoy es martes, esto es Lifters. Hoy vamos a hablar acerca de la síntesis proteica muscular. Vamos a hablar acerca de un montón de cosas interesantes, acerca de cómo se construye el músculo, de por qué son necesarias las proteínas, de qué cantidad de proteína deberíamos de tomar a lo largo del día para maximizar esta síntesis proteica y sobre todo un montón de cosas relacionadas con todo esto porque muchas veces hay ciertas confusiones que nos llevan a tirar de suplementos que al final no funcionan. Así que vamos a hablar acerca de este tema. Ya sabéis que antes de comenzar me podéis encontrar en ivyamazares.com. Ahí me encontráis para echaros una mano con el entrenamiento. Os dejo el enlace en la descripción a todo esto, también a recursos que tenéis, material disponible, que también os doy de ejemplo si queréis montar vuestro gimnasio en casa, si queréis empezar a entrenar de una forma minimalista y simple. Así que sin más, como digo, todos los enlaces en la descripción. Bueno, hablando un poco de síntesis proteica, las proteínas como tal son moléculas que forman parte de nuestras células y están involucradas en muchos procesos importantes de nuestro cuerpo. Hasta aquí creo que todos somos conscientes de ello y sabemos que la proteína es importante y que debemos de consumir la suficiente proteína a lo largo del día. Por ejemplo, son las responsables de que nos crezca el pelo, nos crezcan las uñas, de que nos cure una herida cuando nos caemos. Bueno, en definitiva, todos estos procesos tienen que ver con la proteína que ingerimos en el día a día y por ello es importante. Para que todos nuestros sistemas funcionen correctamente, nuestras células deben producir nuevas proteínas de forma constante. O sea, en este proceso anabólico se conoce como biosíntesis de proteínas y se produce en todo el cuerpo. Por otro lado, normalmente la síntesis proteica muscular se refiere exclusivamente a la producción de proteínas musculares. O sea, nosotros, si entrenamos fuerza, si buscamos la ganancia de masa muscular, lo que queremos es que se generen nuevas proteínas musculares para principalmente que nos crezcan los músculos y demás. Básicamente, la síntesis de proteínas musculares es el proceso mediante el cual se desarrolla la masa muscular y es por eso que este punto es el más importante, sobre todo cuando queremos desarrollar músculo. Aquí lo realmente importante y por qué deberíamos digerir proteínas, pues muy sencillo. A través de la ingesta de estas proteínas le vamos a proporcionar al cuerpo justo lo que necesita para construir proteína muscular. Si no la tiene, básicamente no tiene de dónde tirar. Es como, por ejemplo, si hacemos una casa sin ladrillos. Pues si no tenemos ladrillos, no tenemos con qué hacer las paredes, con qué hacer los muros. Por lo tanto, no tenemos con qué construir ese edificio, esa casa. Pues las proteínas básicamente son lo mismo. Son, como dijéramos, los ladrillos con los cuales construimos nuestra masa muscular. Por supuesto, son importantes también los otros macros. Las grasas son muy importantes, los carbohidratos también para el rendimiento y demás. Pero si tuviéramos que dar un orden de preferencia a la hora de ganar masa muscular, quizás las proteínas se llevarían sin duda la palma porque son el macro más importante, dejando de lado que los otros, por supuesto, también son muy importantes. Por otro lado, y sabiendo todo esto, la síntesis de proteína muscular solo puede tener lugar si se cuenta con la cantidad suficiente de aminoácidos, que es un tema bastante también debatido y es el hecho de cuánta proteína necesitamos al día. Muchas veces, ya lo he comentado también en Instagram, el hecho de que si consumimos entre 1,8 y 2,2 gramos por kilo de peso va a ser suficiente. Y estas cifras las deberíamos de tener en cuenta simplemente si nosotros tenemos un peso más o menos razonable. Si tenemos cierto sobrepeso, deberíamos de calcular nuestras necesidades proteicas en base al peso objetivo que nosotros queramos tener. Si pesamos, por ejemplo, 100 y nuestro peso objetivo son 80, pues vamos a calcular la cantidad de proteína que necesitamos en base a esos 80 kilos, no a esos 100, porque seguramente se nos dispare un poco la cantidad y de esa manera también desplacemos los otros macros, cosa que no interesa porque si no consumimos la suficiente grasa ni los suficientes carbohidratos en una dieta más o menos balanceada, pues lo más probable es que al final no rindamos bien y tengamos ciertas deficiencias que necesitamos suplir con ciertos complementos que en un principio, si todo va bien, pues como vuelvo a decir, no necesitamos. Aquí, hablando de suplementos, hablando de complementos, los BCAAs como tal, a ver, son un suplemento que funciona siempre y cuando no lleguemos a una cantidad mínima de proteína al día. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros a través de la comida o a través también de algún suplemento de suero llegamos a esa cantidad de proteína, entre 1,8 y 2,2 gramos por kilo de peso, es más que suficiente. O sea, los BCAAs no van a actuar ahí, no van a ser necesarios. Realmente estamos tirando el dinero. Si vosotros consumís BCAAs o les tenéis en casa, bueno, pues terminarles ya y ya está. O simplemente dejarles para una fase de definición o una fase en la que os cueste llegar al consumo proteico necesario. Pero si estáis llegando bien, además, realmente no son necesarios y es algo que os podéis ahorrar, porque la ganancia de masa muscular va a ser la misma, la pérdida de grasa, si estáis en definición, va a ser también la misma, y en ese sentido es un suplemento que, bueno, funciona siempre y cuando se den esas condiciones de que no lleguemos a una cantidad mínima de proteína. Y como tal, a ver, ¿es recomendable tomar proteína después de hacer ejercicio? Que también es otra pregunta que me suele llegar. Pues la respuesta rápida en este sentido es que depende. Si has tomado proteína un par de horas antes de realizar tu sesión de entrenamiento,
pues no va a hacer falta que tomes de nuevo inmediatamente proteína tras hacer el ejercicio. Ahora bien, imaginémonos que entrenamos en ayunas, que no es algo que suela recomendar, sobre todo si son entrenamientos muy pesados, como el entrenamiento de piernas o entrenamientos muy demandantes. Bueno, pues en ese sentido sí que recomiendo hacer una comida, pero una comida completa después de terminar el entrenamiento y sería más que suficiente. Si puedes consumir un batido de proteínas o algún alimento proteico antes de la sesión de entrenamiento, pues mucho mejor. Y eso es básicamente lo que va a determinar si necesitas más o menos esa proteína después de hacer el ejercicio. Si lo has consumido, como digo, un par de horas antes, puedes esperar tranquilamente a llegar a tu casa, a hacer una comida normal y es suficiente. Pero bueno, al final todo este tema de la distribución de proteínas como tal, sinceramente, con que distribuyamos más o menos la proteína a lo largo de 3-4 comidas en el día, es más que razonable y no hace falta hacer 6 comidas ni nada por el estilo. Incluso yo llevo muchísimos años haciendo 3 comidas, porque es lo que mejor me viene, a nivel de digestiones, a nivel de tiempo libre, porque también es importante el no estar mirando continuamente el reloj mientras estás por ahí y decir, hoy me toca ahora tomar la proteína. Bueno, pues no, de esta manera no hace falta. Entonces, con 3 comidas es más que suficiente, si tu aporte de proteínas tampoco es muy elevado. Normalmente, para la mayoría de personas que por supuesto no se dedican al culturismo ni nada por el estilo, 3-4 tomas al día, pues es algo razonable y lo que más suelo aconsejar. Así que en ese sentido, no te hace falta tomar proteína después de hacer ejercicio siempre y cuando la hayas consumido antes. Como conclusiones interesantes a todo esto, el entrenamiento al final genera una serie de estímulos que ponen en marcha la síntesis proteica muscular, la cual aumenta después de hacer este ejercicio. De esta forma, y si todo está correctamente planificado, tanto el entrenamiento como la alimentación, como un buen descanso, tu cuerpo va a construir masa muscular. Va a construir masa muscular principalmente porque tiene que adaptarse a ese estrés y hacerse más fuerte. Si con el paso de las semanas, con el paso de los meses, ves que no te haces más fuerte, que sigues exactamente igual, significa que algún pilar está fallando, o está fallando la alimentación, o está fallando que no entrenas correctamente, o simplemente que no descansas lo suficiente. Además, un aporte importante a todo esto es que, según los estudios, el entrenamiento de fuerza puede estimular la síntesis de proteínas musculares hasta 72 horas, pero eso básicamente depende de la experiencia que tengamos, de los años que llevemos entrenando. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que lleve 5 o 6 años entrenando que una persona que se inicie. En este sentido, la persona que tiene más experiencia posiblemente necesite estimular más esa síntesis proteica si quiere verse ligeramente beneficiado. Pero como digo, al final, todos los que entrenamos de una forma recreativa, que no somos culturistas, que no nos dedicamos principalmente a los deportes de competición en ese sentido, no hace falta que estemos todo el día pendientes de estimular al máximo la síntesis proteica. 3-4 comidas, pues más que suficiente. Lo dividimos así y mucho más sencillo. Si te queda alguna duda acerca de todo esto, bueno, pues me la comentas en ivyamazares.com/podcast y en siguientes episodios de los jueves voy contestando a todas ellas. Ya sabes que también me encuentras en Instagram en @ivyamazares. Y sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos mañana miércoles de nuevo y espero que paséis un buen día. ¡Chao!